Hola chavos, en este video vamos a hablar de las ecuaciones de Euler de la asignatura de diferenciales. Voy a comentar primero los objetivos de esta presentación. Primero es identificar las ecuaciones de Cauchy-Euler, posteriormente resolver algunos casos y ejemplos de una ecuación de orden 2. La primera característica importante de las ecuaciones de Cauchy-Euler es que están formadas por una constante y cada uno de los términos involucra una expresión de esta forma: x a la k por la derivada de orden k de y, donde k es una constante, es decir, por ejemplo, si k vale 1, se queda el término x por y'. K vale 2, otro término que forma parte de estas ecuaciones es x cuadrada por y'. K vale 3 y te quedaría como término de las ecuaciones de Cauchy x cúbica por y'. Así puedes continuar con esta idea para tener claro cuáles son los términos que forman parte de Euler. Ahora, vamos a una ecuación diferencial. Una ecuación de Cauchy-Euler de orden 2 sería una constante a por x cuadrada por la segunda derivada más una constante b por x por la primera derivada de y más una constante por y igualado a 0. Algunos ejemplos de estas ecuaciones podrían ser x cuadrada y' menos 2xy' menos y. Aquí lo único que vemos es que de la ecuación de color amarillo pues se le han asignado valores constantes y obtenemos ejemplos particulares de las diferenciales. Por ejemplo, 4x cuadrada por la segunda derivada de y más 8x por la primera derivada de y más y es otra ecuación de Euler. Y una más, que en este caso pues no aparece el término con y', pero eso no importa, sigue siendo una ecuación de Cauchy-Euler porque tiene el término x cuadrada por y' más 17y igual a 0. Este tipo de ecuaciones, otra característica importante, es que su solución es de la forma x a la m, donde m es una constante. Ahora, vamos a hablar sobre las soluciones de una ecuación de Cauchy-Euler de orden 2. Vamos a presentar primero la idea de cómo sale lo que es la ecuación auxiliar, porque esta idea sería necesaria si tienes ecuaciones de orden 3 o de orden 4, es decir, hay que volver a hacer este proceso que vamos a mostrar ahora. Para encontrar la solución, pues una primera idea es sustituir la función x a la m y sus derivadas en la ecuación de Cauchy-Euler. Calculas y', calculas y' y sustituyes en la ecuación. Y' multiplicando x cuadrada por a, y' multiplicando a bx y sumando c por y igualado a 0. Aquí recuerden que m es una constante, por ello esta reglita de bajar la constante, restar 1, para la segunda volvemos a bajar y volvemos a restar 1. Si sustituyes, llegas a esta expresión. Y entonces aquí comentar lo siguiente. Una condición importante o lo que ocurre en este tipo de ecuaciones, cuando tenemos x cuadrada multiplicando la segunda derivada, las leyes de los exponentes nos permiten simplificar esto a x a la m. Similarmente para el segundo término, esa x que poníamos ahí como una característica al multiplicar por la primera derivada, por las leyes de los exponentes, aquí también aparece x a la m. De tal modo que podemos factorizar x a la m, simplificamos y llegamos a lo que es la ecuación auxiliar para el caso de las ecuaciones de Cauchy-Euler de orden 2. Repito, esto solo vale para orden 2. Si fuese de orden 3, es hacer el mismo proceso, calcular la tercera derivada, sustituir, simplificar y llegarías a la ecuación en el caso de orden 3. En el caso de orden 2, la ecuación es am cuadrada más b menos a por m más c igualado a 0, donde a, b, c son los coeficientes que tenías originalmente en la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces podrías pasar sin ningún problema la ecuación diferencial a una ecuación algebraica, que es la que está de color amarillo. Si es una ecuación algebraica, se la puedes resolver por fórmula general, factorizando, y de allá pueden surgir tres casos, dependiendo de las raíces. Que las raíces sean reales y diferentes, reales repetidas o complejas conjugadas. Vamos a analizar cada uno de estos casos, presentamos cuál es la solución en cada caso y un ejemplo particular. Para el caso de las raíces reales diferentes, la teoría o el teorema dice lo siguiente. Si tienes dos raíces reales, m1 y m2 de la ecuación auxiliar, las funciones de solución son x a la m1 y x a la m2, donde m1 y m2 son números reales y x es
la variable y te quedan funciones potencia. Estas dos funciones forman un conjunto fundamental de soluciones, es decir, son independientes y son solución de la ecuación diferencial. Y tu solución general es simplemente multiplicar cada una de estas funciones por una constante y sumar. De ejemplo, vamos a ver la ecuación x cuadrada y menos 2xy menos 4y igualado a 0. Para resolver, realmente no tenemos que volver a derivar, simplemente usamos la ecuación auxiliar porque estamos en el caso de una ecuación de orden 2. Identificamos A, B y C. Y tú podrías pausar y hacer los cálculos, no son complicados. Vamos a hacerlo. A vale 1, B vale menos 2, A otra vez vale menos 1, aquí te quedaría menos 2 menos 1, y la C vale menos 4. De tal modo que la ecuación diferencial auxiliar, es m cuadrada menos 3m menos 4 igualado a 0. Puedes factorizar, como tenemos acá, o usar la fórmula general para obtener las raíces. Y como van a ser diferentes, nuestras funciones son y1 y y2, como menciona el teorema de la columna izquierda. En este caso, las funciones son x a la menos 1 y x a la menos 4. Tus funciones escribes la solución general como c1 por x a la menos 1 más c2 por x a la 4. Y ahí tienes resuelto un primer caso de ecuaciones de Cauchy-Euler con raíces reales distintas. Un segundo caso serían raíces reales repetidas. Si tienes raíces reales repetidas, bueno, las funciones son de esta forma. X a la m, que es el valor de la raíz, pero la segunda función, para deducir esto, podrías utilizar el método de reducción de orden, que en resumidas cuentas, la segunda solución se obtiene como x a la m, el valor de la raíz que tenías, multiplicado por un logaritmo natural de x. Estas dos funciones de nuevo forman un conjunto fundamental y la solución en este caso sería x a la m, la única raíz que tienes, y la segunda función, que si es repetida, se multiplica únicamente por logaritmo natural y ya tienes el resultado de la solución general. Como ejemplo, vamos a trabajar la ecuación 4x cuadrada y más 8xy más y igual a 0. Para esta ecuación diferencial puedes encontrar la ecuación auxiliar, que es la misma estructura, am cuadrada más b menos a por m más c. En este caso la a vale 4, la b vale 8, la c vale 1. Sustituyes, te queda la ecuación 4m cuadrada más 4m más 1. La puedes factorizar y aquí vas a obtener dos raíces iguales debido al binomio, que es m igual a menos un medio. Para la primera, pues la solución es como en el caso anterior, x a la menos un medio, pero la repetida, pues tu segunda solución es multiplicar lo que ya tienes como función por logaritmo natural de x. Y la solución general, multiplicas por constantes y sumas las dos funciones obtenidas. Y el último caso, raíces complejas conjugadas. Está un poquito más largo que los anteriores, pero vamos a analizarlo. Tienes raíces complejas conjugadas, las puedes expresar como la parte real más menos su parte imaginaria, donde la parte real la vamos a denotar como alfa y la parte imaginaria como beta, por i. En esta expresión de las funciones solución, alfa le debes respetar el signo. Por ejemplo, si es un menos 2, escribirías x a la menos 2. Pero beta, como tiene ambos signos, más y menos, solo necesitas el valor de la beta. Si tu raíz es menos 2 más i, alfa vale menos 2 y la beta vale 1 para el seno y el coseno de los logaritmos. ¿De dónde salen estas funciones? Bueno, pues no ponemos la deducción, lo dejamos como herramienta final para resolver. Nuevamente, estas funciones son un conjunto fundamental y tu solución general es multiplicar estas funciones a la alfa coseno de beta por logaritmo de x, x a la alfa seno de beta logaritmo de x. En ambos casos, el ángulo o el argumento de la función coseno y seno es beta por logaritmo de x. Y para el seno, similarmente, el argumento es beta por logaritmo natural de x. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, resolver la ecuación 4x cuadrada por y' más 17y igual a 0. La ecuación auxiliar es la misma, es una ecuación de Cauchy-Euler de orden 2, pero aquí ya no tenemos el término con y'. Eso significa que la b vale 0, aún así podemos encontrar la ecuación auxiliar como 4m cuadrada menos 4m más 17 igual a 0. En este caso, si calculamos las raíces, por fórmula general, por ejemplo, llegamos a que las raíces son 1 medio más 2i y 1 medio menos 2i. Aquí la alfa, o lo que estaría jugando el papel de la alfa, es el 1 medio,
y lo que estaría jugando el papel de la beta es 2. Esos son los números que vamos a sustituir en nuestras funciones, obteniendo x al en medio, y aquí está un poquito más claro, coseno de 2 por logaritmo natural de x, seno de 2 por logaritmo de x, de tal modo que esa es nuestra solución general. Multiplicar por una constante y sumar ambas funciones. Estos serían los 3 casos que te pueden aparecer al momento de resolver ecuaciones de Cauchy-Euler. Ya como comentarios finales, si tienes una ecuación de orden 3 que luce de ese estilo, comenté hace un momento, debes volver a hacer la deducción de la ecuación auxiliar para resolver ecuaciones. No es tan fácil como en otros casos donde los coeficientes son constantes, que solo es cambiar a m. Aquí hay que hacer la deducción completa. Este método de ecuaciones de Cauchy-Euler podría aparecer nuevamente cuando estés trabajando ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas, como por ejemplo la que tenemos allá, y en combinación con el método de variación de parámetros. Eso sería todo por este video. Déjame tus comentarios al final.